Este es uno de los edificios comerciales más seguros del mundo. Aquí, en el segundo sótano, yacen diamantes valorados en varios cientos de millones de dólares. Imaginen que van a robarlos. Les esperan 60 cámaras en el perímetro del edificio, vigiladas las 24 horas por la policía. La entrada al territorio está bloqueada por guardias. Dentro del edificio, servicio de seguridad y, por supuesto, más cámaras. La entrada a la bóveda de los diamantes está protegida por una puerta de 30 centímetros de grosor. Dentro de la bóveda, un sofisticado sistema de alarma, sensor de luz, sensor de movimiento, sensor de vibración, sensor térmico. E incluso si superan todo eso y llegan a los diamantes, eso es solo el principio. Ahora, sin dejar rastro, deben abandonar sigilosamente el edificio, la ciudad y el país. Pero eso es imposible. Ni siquiera en teoría. Solo que, hace 18 años, un italiano de 50 años y sus cómplices lo hicieron. Cometió lo que muchos periodistas llamarían más tarde el robo del siglo. Robó diamantes por valor de más de 100 millones de dólares usando una fregona, un trozo de espuma de poliestireno y laca para el cabello. En este video, les contaré los detalles y misterios del mayor robo de diamantes de la historia. ¿Cómo lograron los delincuentes robar una de las bóvedas más inexpugnables del mundo? ¿En una de las calles más vigiladas de una de las ciudades más seguras del planeta? ¿Quiénes eran estas personas y qué fue de ellas después? Fue espectacular. Y no me refiero a la introducción, sino a los detalles del atraco. El robo ocurrió hace casi 20 años, pero a día de hoy, hay tantas preguntas y misterios como respuestas. Una cosa es segura, estos tipos robaron más diamantes que nadie en la historia. Incluso si la trama de la película Ocean's 11 hubiera ocurrido en la vida real, no sería tan impresionante como la historia de este robo. Y lo analizaremos con todo lujo de detalles. La acción tiene lugar en la pequeña ciudad belga de Amberes, el 17 de febrero de 2003. Lunes, 7:30 de la mañana. El detective Patrick P. se prepara para ir a trabajar. En ese momento, recibe una llamada de la comisaría local. Un inspector le informa de que ha habido un robo en el centro de diamantes de Amberes. El detective P. y su compañero llegan al edificio media hora después. Incluso sin entrar, se dan cuenta de que algo terrible ha sucedido. Normalmente, a esta hora del día, el lugar está vacío, pero ahora, en la calle junto al edificio, se ha congregado una gran multitud. La gente está agitada, muchos lloran, algunos están histéricos. El detective y su compañero entran. En ese momento, en la empresa de seguridad que supervisa a distancia los sistemas de la bóveda, suena un teléfono. El operador contesta. Le preguntan si se han activado los sensores de seguridad en la bóveda del centro de diamantes de Amberes. El operador responde que, según sus datos, todo está en orden, el sistema de seguridad no ha sido vulnerado. Y que, en ese preciso instante, la entrada a la bóveda está perfectamente asegurada. Quien llama a la empresa de seguridad es el detective Patrick Pace. Y en el mismo momento en que el operador le informa de que todo está bajo control, el detective está de pie en medio de la bóveda saqueada. Por el suelo hay esparcidos diamantes y lingotes de oro. Tras examinar minuciosamente la bóveda, los detectives comprenden que se enfrentan al mayor robo de diamantes de la historia. Se han robado objetos de valor por más de 100 millones de dólares. Los ladrones han logrado lo imposible. El lugar donde se guardaban los diamantes se consideraba inexpugnable. Para entender la magnitud de lo sucedido, retrocedamos un poco en la historia. No, demasiado. Un poco menos. Ahí está, perfecto. Siglo XVI, Amberes. Fue aquí donde los comerciantes de diamantes comenzaron a pulir y tallar las gemas. Originalmente, los diamantes en bruto no son muy atractivos. Hace 500 años, los artesanos de Amberes empezaron a trabajar las piedras con herramientas especiales, polvo de diamante y aceite de oliva, convirtiéndolas en los diamantes tallados que conocemos hoy, simétricos, brillantes y lisos. Desde entonces, no es Nueva York, Londres o Dubái, sino Amberes, la capital mundial del diamante. Por esta pequeña ciudad belga pasa el 80% de todos los diamantes en bruto del mundo. Dedicarse a las piedras preciosas allí es algo completamente normal.
Es como dedicarse al petróleo viviendo en una ciudad petrolera. En los años 90, en Amberes, apareció incluso la primera unidad policial del mundo dedicada exclusivamente a investigar delitos relacionados con piedras preciosas, la llamada Brigada del Diamante. Principalmente, los detectives se ocupaban de contrabando rutinario. Por ejemplo, un gran evento fue la detención de un contrabandista apodado Señor 3000 quilates. Fue arrestado mientras transportaba un diamante de 3000 quilates en su trasero. Si no están muy versados en joyería, les sorprenderá saber que 3000 quilates pesan más de medio kilo. Y eso es aproximadamente el tamaño de una pelota de tenis. Pero volvamos a Amberes. Básicamente, toda la actividad relacionada con las gemas se concentra en el llamado Distrito de los Diamantes. Son 3 pequeñas calles llenas de edificios de oficinas de aspecto monótono. Aquí solo se dedican a vender, comprar y procesar diamantes. Diariamente, por sus calles caminan comerciantes de piedras preciosas de todo el mundo, indios, judíos, chinos, africanos. Muchos de ellos llevan maletines que contienen diamantes por valor de decenas y cientos de miles de dólares. Y a nadie se le ocurriría coger uno de esos maletines y echar a correr. Simplemente, es inútil. Las medidas de seguridad en el Distrito de los Diamantes son sin precedentes. Y así eran también a principios de los 2000. El acceso a la zona estaba restringido. Había puestos de control que solo dejaban pasar a unos pocos vehículos autorizados. En las 3 pequeñas calles había 60 cámaras vigiladas por la policía. Cada movimiento quedaba registrado. Durante el horario laboral, la zona era patrullada por policías uniformados. Justo en un lugar así se encontraba el Centro de Diamantes de Amberes. Cualquiera que entrara en el edificio escaneaba su identificación y era revisado por la seguridad. Entrar sin ser visto era imposible. El edificio, por supuesto, estaba lleno de cámaras de vigilancia. La bóveda era la joya de la corona del centro. 2 pisos bajo tierra. Una enorme puerta de acero de 30 centímetros de grosor y 3 toneladas de peso bloqueaba el paso a una pequeña sala cuadrada. En la sala había un par de cientos de cajas de seguridad individuales, donde los inquilinos guardaban sus objetos de valor por cientos de millones de dólares. La puerta de la bóveda la abrían los guardias en 2 pasos, un código de 4 dígitos y una llave física. Dentro de la propia bóveda no había cámaras para preservar la privacidad de los clientes. Sin embargo, había muchos otros medios de protección, un detector de movimiento y un detector térmico escaneaban el espacio y percibían los más mínimos cambios de temperatura en la bóveda. En pocas palabras, nadie podía estar allí sin ser detectado. También había un detector sísmico que, ante todo, captaba las vibraciones de un taladro, por si alguien intentaba forzar la bóveda o alguna de las cajas fuertes. En el techo había un detector de luz que captaba cualquier fuente de luz durante la noche, cuando no había nadie en el edificio. Además, junto a la puerta había imanes especiales que solo se conectaban cuando la puerta estaba cerrada. El contacto entre ellos era supervisado a distancia por la compañía de seguridad. Si el contacto se rompía fuera del horario laboral, la compañía recibiría una señal de inmediato, avisaría a la policía y en pocos minutos la bóveda estaría llena de policías. En una palabra, robar ese lugar era imposible. Sin embargo, el 17 de febrero de 2003, todo cambia. Los atónitos detectives se encuentran en medio de la bóveda vacía. Tras un minucioso examen de la escena del crimen, la policía no tiene ni una sola pista. Nadie sabe cómo entraron los ladrones. Nadie sabe cómo salieron del edificio. Fue el crimen perfecto, cometido por un genio criminal. La historia del robo del siglo comienza varios años antes. Año 2000. Leonardo Notarbartolo llega a Amberes. Tiene poco más de 50 años, luce excelente, es agradable, sociable y un poco corpulento. Alquila un pequeño apartamento en el centro de Amberes, muy modesto, con una cama pequeña y una cocina diminuta. Leonardo es de Turín, Italia, donde se dedica a la joyería. Amberes es la ciudad ideal para encontrar recursos para su negocio. Nuestro héroe alquila una oficina en el centro de diamantes de Amberes. Así, tiene la oportunidad de documentar detalladamente todas las medidas de seguridad del edificio. También estudia atentamente a las personas responsables de la seguridad. Una breve conversación, un intercambio de cortesías, todo para obtener la mayor cantidad de detalles posible. Pero el principal beneficio que obtiene Leonardo Notarbartolo como inquilino es el acceso al segundo sótano. Una de las cajas de seguridad de la bóveda le pertenece. Durante 2 años, vive entre Bélgica y su Italia natal, donde se encuentra su familia.
Para entonces, ya tiene nietos. Al volver a Italia, Leonardo Notarbartolo analiza cuidadosamente la información junto a sus cómplices. Cada miembro de su equipo es un superprofesional en su campo. Uno es especialista en forzar cerraduras, otro es un virtuoso falsificando llaves, un tercero desactiva alarmas, y así sucesivamente. Al parecer, los cómplices no solo elaboraron el plan del robo sobre el papel. Construyeron una réplica exacta de la bóveda de diamantes. Allí perfeccionaron cada etapa de la operación. Y aunque la policía nunca logró encontrar ese lugar, están seguros de su existencia, simplemente porque de otro modo habría sido imposible llevar a cabo toda la operación de forma rápida y sin errores. La preparación les llevó a los cómplices más de 2 años. La operación se fijó para la noche del sábado al domingo, 15 de febrero de 2003. En ese momento, en Amberes se celebra un gran torneo internacional de tenis. El premio principal es una estatuilla en forma de raqueta con una pelota, hecha de diamantes y metales preciosos. Además, es el fin de semana justo después de San Valentín. En resumen, en la bóveda debía haber muchos diamantes. La noche del robo. Pasa un poco de la medianoche. Los cómplices se acercan en coche al distrito de los diamantes. Se detienen en una calle adyacente, no muy lejos del puesto de policía que bloquea la entrada a la zona. Como esta calle no pertenece al distrito de los diamantes, no está controlada por cámaras. Varias personas con bolsas pasan junto a la comisaría cercana y se dirigen al garaje del centro de diamantes de Amberes. En ese momento, nadie sale de la comisaría. A diferencia de la entrada principal, a través del garaje se podía acceder al edificio evitando las barreras que requerían un pase personal de inquilino. Los delincuentes fuerzan la cerradura y entran. En lugar de usar el ascensor, los ladrones bajan por las escaleras hasta el segundo sótano y entran al vestíbulo. Ahora se enfrentan a la puerta de 3 toneladas que bloquea la entrada a la bóveda. Los criminales deben forzar la puerta en completa oscuridad, ya que el detector de luz se encuentra en el techo, dentro de la bóveda. Para eso necesitaban la réplica exacta del lugar. En tales condiciones, el equipo no tiene margen de error. En la puerta hay una cerradura con un código de 4 dígitos. Uno de los cómplices introduce la combinación correcta. Los detectives aún no saben con certeza cómo Notarbartolo y su equipo lograron obtener el código. Lo más probable es que, unos días antes del robo, durante una de sus visitas a la bóveda, Leonardo llevara una cámara oculta con la que grabó las acciones del guardia. Ahora, otra cerradura que se abre con una llave física. Durante sus numerosas visitas a la bóveda, Leonardo Notarbartolo había observado que, antes de abrir la puerta, el guardia siempre entraba en un cuarto de servicio junto a la bóveda. Es allí donde los ladrones encuentran la llave necesaria y desbloquean la puerta. Por supuesto, fue un golpe de suerte. Pero por si no encontraban la llave, en el equipo había un hombre que forzaba cerraduras con maestría. La última capa de protección, 2 imanes. Al abrir la puerta, se separan y activan la alarma. Por lo tanto, los cómplices simplemente desatornillan los 2 imanes juntos, sin romper el campo magnético entre ellos. Los ladrones apartan los imanes, abren la puerta y entran en la bóveda. En ese momento, escuchan el sonido más agradable del mundo, el silencio. Ninguno de los sensores de la alarma se activa. Lo primero que hace el miembro más alto del equipo es cubrir con cinta aislante el sensor de luz del techo. Solo ahora pueden encender las linternas. Hasta ese momento, todo había ocurrido en la más absoluta oscuridad. Un momento, ¿y qué pasó con los otros sensores? ¿Por qué no se activaron? Esa es la pregunta que se hacen los más atentos de ustedes. Y aquí es donde funcionó el principio de que la genialidad reside en la simplicidad. Un par de días antes del robo, Leonardo Notarbartolo, durante una de sus visitas a la bóveda, llevó consigo laca para el cabello. Cuando se quedó solo, cubrió con laca el sensor de calor y de movimiento. Esto debía bloquear su funcionamiento temporalmente. La idea funcionó. El único problema era que los cómplices no sabían cuánto tiempo duraría el efecto de la laca. Los sensores podían activarse en cualquier momento. Por eso, los ladrones sacan una fregona que habían preparado, le sujetan un trozo de espuma de poliestireno y colocan la estructura frente a los sensores de calor y movimiento. Ahora, seguro que no se activarán. El resto es pan comido. Los ladrones fuerzan las cajas fuertes, sacan el contenido y lo meten en bolsas. Varias horas después, tras vaciar más de la mitad de las cajas, terminan la operación. ¿Por qué se limitaron solo a la mitad? Simplemente porque no cabía más.
No olviden que habían llegado a pie y debían irse de la misma manera. Los ladrones incluso dejaron parte de sus herramientas en la escena del crimen. Cuando tienes la opción de llevarte un trozo extra de oro o una palanca, nadie elige la palanca. Con las bolsas llenas, los cómplices están listos para irse. Pero antes, deben resolver un problema más. ¿Recuerdan las cámaras de videovigilancia que funcionaban las 24 horas dentro del centro de diamantes? Durante la preparación, Notarbartolo descubrió que nadie las supervisaba en directo las 24 horas del día. Durante los fines de semana, las cámaras simplemente grababan y los guardias revisaban las grabaciones el lunes. Todo lo que los cómplices tienen que hacer es llevarse las grabaciones. Hecho esto, los ladrones abandonan el edificio por el mismo camino por el que entraron. En ese momento, el grupo se separa. Parte de ellos sube a un coche, los demás se dispersan. Acuerdan reunirse en Italia en unos días. 17 de febrero de 2003. Poco más de un día después del robo, los detectives se dan cuenta de que están en un callejón sin salida. No hay pistas, ni rastros, ni testigos. Era evidente que una operación así solo podía ser obra de genios criminales. La gente que robó el centro de diamantes de Amberes eran miembros de la llamada Escuela de Turín, una organización a la que pertenecían ladrones muy experimentados. Se especializaban principalmente en el robo de joyas. Esta organización era algo así como el Club de la Lucha. La regla principal de la Escuela de Turín era no hablar de la Escuela de Turín. Los ladrones de esta organización utilizaban métodos de robo extremadamente sofisticados, aplicando conocimientos de ingeniería, física y otras ciencias. Calculaban y planificaban meticulosamente todas sus operaciones. Justo cuando los detectives creen que es casi imposible resolver el crimen, reciben una llamada inesperada de la comisaría de un pequeño pueblo a 50 kilómetros de Amberes. Esa llamada lo cambió todo. El jubilado August Van Camp vivía cerca de Amberes. Poseía un pequeño terreno boscoso junto a una concurrida autopista. Paseaba por allí todos los días. La policía local solía recibir llamadas del señor Van Camp quejándose de la basura que, al parecer, la gente tiraba desde los coches que pasaban por la autopista. Ese día, 17 de febrero, el señor Van Camp también descubre basura en el bosque. Inmediatamente, llama a la policía. Acostumbrados a tales llamadas, los policías escuchan al anciano con condescendencia. Sin embargo, en el momento en que menciona que entre la basura hay dinero y piedras preciosas, los policías acuden al lugar. Los ladrones suponían que el lugar donde habían tirado la basura era completamente seguro. Un bosque denso, no muy lejos de la autopista, ¿quién lo encontraría? Pero precisamente ese pequeño trozo de bosque, el único en muchos kilómetros a la redonda, era de propiedad privada y pertenecía al mismísimo señor Van Camp. A pesar de toda la detallada preparación de la operación y el meticuloso enfoque por el que era famosa la Escuela de Turín, en lugar de destruir la basura, simplemente la tiraron. Los policías pasan los siguientes días examinando la basura. Además de documentos del centro de diamantes de Amberes y divisas de diferentes países, encuentran pequeñas piedras verdes y restos de comida con rastros de ADN de personas no identificadas. También, entre la basura, había un documento interesante. Contenía los datos de una de las empresas que alquilaban una oficina en el centro de diamantes. El director de esa empresa era Leonardo Notarbartolo. La policía descubre que la caja de seguridad de la bóveda que pertenecía a Leonardo Notarbartolo no fue forzada durante el robo. Además, el documento de su empresa podría haber acabado en la basura de los ladrones. Entre los objetos desechados, la policía también encuentra cajas de casetes que, supuestamente, podrían contener grabaciones de las cámaras de videovigilancia. Pero las cajas estaban vacías. Los detectives supusieron, con razón, que las grabaciones podrían estar tiradas en algún lugar cercano. Tras registrar casi 30 kilómetros de bosque, los policías encuentran varios casetes. En una sala se reúnen más de una docena de detectives. Meten un casete en el reproductor y miran la pantalla con impaciencia. Ahora deberían ver los rostros de los ladrones. Unos instantes después, en la pantalla aparece, porno. Resultó que los casetes encontrados en otro lugar del bosque no eran las grabaciones desaparecidas de las cajas. Era porno normal, tirado por otras personas. Sin embargo, la pista de los documentos a nombre de Leonardo Notarbartolo dio sus frutos. Los policías registran su oficina vacía y luego van a su apartamento. Allí, entre otras cosas, encuentran en la alfombra pequeñas piedras verdes.
Finalmente, gracias a las pruebas halladas en la basura, la policía logra detener a 4 personas implicadas en el crimen, incluido el propio Leonardo Notarbartolo. En los interrogatorios, ninguno de los detenidos dijo una sola palabra. Por decisión judicial, Leonardo Notarbartolo fue sentenciado a 10 años de prisión. Sus cómplices recibieron penas menores. Leonardo salió en libertad condicional en 2009, 6 años después del robo. Fue entonces cuando concedió su única entrevista, en la que contó un poco sobre su biografía. Leonardo Notarbartolo cometió su primer robo a los 6 años. Su madre le dio dinero y lo mandó a por leche. Al final, el pequeño Leonardo no solo trajo leche, sino también más dinero. Resultó que, durante su visita, el lechero se había quedado dormido y el niño, aprovechando la situación, le robó. A pesar del castigo de sus padres, Leonardo continuó su carrera criminal. En la escuela primaria, robaba dinero de los bolsos de los profesores. En la adolescencia, pasó a robar coches. A los 30 años, Leonardo Notarbartolo comenzó a formar un equipo de profesionales únicos, cada uno de los cuales dominaba a la perfección habilidades específicas, desde forzar cerraduras hasta desactivar alarmas. El robo del centro de diamantes de Amberes se convirtió en su obra maestra. El detective Patrick Pez todavía se pregunta por qué estas personas inteligentes y talentosas dedicaron toda su vida a los robos. Después de todo, cada uno de ellos podría haber tenido una carrera increíblemente exitosa haciendo algo bueno por la sociedad. Y esa no es la única pregunta que sigue sin respuesta casi 20 años después del robo. No está claro quién encargó y financió la operación. Un par de años de preparación, la construcción de una réplica de la bóveda, el pago a los cómplices, todo eso costó mucho dinero. Según información no confirmada, el hermano de Leonardo Notarbartolo era un miembro importante de la mafia siciliana. Fue él quien inició toda la operación, pagó los gastos y, al final, se llevó la mayor parte de las ganancias. Aunque esto es solo una hipótesis. Tampoco está claro dónde están los demás participantes del robo. En las pruebas se encontró ADN de otras personas. Los detectives creen que en la operación participaron unas 10 personas, pero solo se identificó a 4. Y la pregunta principal que atormenta a todos, ¿dónde está el dinero? Según estimaciones aproximadas, los ladrones se llevaron diamantes y otros objetos de valor por más de $100 millones. Por cierto, nadie sabe la cifra exacta. Muchos de los que perdieron sus diamantes nunca lo denunciaron a la policía. El caso es que la mayoría de las transacciones con piedras preciosas todavía se realizan en la sombra. Así funciona el mundo de los diamantes. Rastrear el camino de piedras concretas e identificarlas es imposible. Lo más probable es que las piedras robadas fueran vendidas por los propios participantes del robo o por quienes lo encargaron. Irónicamente, los diamantes robados podrían haber vuelto a Amberes y al mercado. Así que, si alguno de ustedes tiene joyas con diamantes, existe la posibilidad de que esas mismas piedras fueran robadas en Amberes el 15 de febrero de 2003. Gracias por ver hasta el final. No olviden suscribirse al canal, hacer clic en la campanita y nos vemos en el próximo video.